Con suerte estarán ustedes viendo este video exactamente el Día del Padre, pero es muy posible también que ya haya pasado o esté por llegar. Pero no importa porque hoy vamos a hablar de este Día del Padre, no solamente desde esa perspectiva, no le voy a hablar directamente a los papás, porque voy a hablar de este día como hijo, pero también como papá. Y lo vamos a ver desde las perspectivas de diferentes tipos de hijos, como el abandonado, como el triste, el víctima y el victimario. Pero creo que lo más importante en este video es que vamos a poder hablar de este Día del Padre como hijo, pero también como alma, viéndolo desde la perspectiva del alma. Y es que cada año se repite la misma historia para todos, la misma. Aunque es la misma historia, es diferente. Y les voy a decir por qué. Primero voy a hablarles como hijo. Por muchos años, decenas de personas han venido a mi consultorio quejándose del papá que les tocó. Ese papá que tuvieron y están enojados con él porque los abandonó, o porque trabajó en exceso, o porque tomaba mucho, o porque incluso porque los sobreprotegió. Hay quienes se quejan porque su papá le puso el cuerno a su mamá. Hay miles de historias que se entretejen en esta ciudad, como en muchas otras, y son historias que marcaron la vida de esas personas que se acercan buscando por lo menos un poco de ayuda para balancear algunas partes de su vida, o yo diría que para balancear todas las áreas de su vida. ¿Saben por qué? Porque papá, su ausencia, su presencia, tiene mucho que ver en la vida de absolutamente todos. Hablemos como el tipo de hijo llamado huérfano. Este hijo va pasando por varias etapas. Etapas que empiezan desde la tristeza, de esa tristeza que se va aderezando con coraje, pero un coraje que tiende al enojo marcado y continuo y que se parece mucho a la impotencia. Y la siente durante tanto tiempo que llega a la aceptación de eso que está sintiendo. Digamos que lo peor que le podría pasar es que se acostumbrara a eso que está sintiendo, y eso pasa. Se acostumbra de tal forma que deja de notarlo, deja de notar que está enojado. Y dependiendo de la relación que haya tenido con su papá antes de su partida, este hijo empieza a hablar con papá, para decirle cosas como, échame una mano, pa, ¿no? O puede hablar con él para recriminarle lo que está viviendo, lo difícil que se ha vuelto su vida tras su partida. Y hablando de la partida, hablemos del tipo de hijo abandonado. Este está enojado o triste. No hay medias tintas. Es un hijo que puede simplemente sentirse así. Sin importar si realmente estuvo presente o si realmente estuvo ausente. Ahora, si faltó su presencia, el hijo tiende a culpar a su papá de todos sus errores por todos los errores de papá, por los fracasos de papá. Pero hay una cosa muy chistosa. Si este hijo tiene aciertos, pocas veces, muy pocas veces va a comprender que su papá, sin proponérselo, tuvo muchísimo más que ver que lo que el hijo podría imaginarse en el éxito que está alcanzando. Y eso nos lleva al último tipo de hijo del día de hoy. El hijo víctima. El hijo víctima victimario. Y es que es en estas dos opciones en las que se debaten la mayoría de los hijos. Sintiéndose víctimas de la personalidad de su papá. Sintiéndose víctimas de los errores de su papá. E incluso sintiéndose víctimas de los aciertos de su papá. Un gran porcentaje de hijos víctimas cambian, en algún momento de su vida cambian de bando y se transforman en hijos victimarios. Un hijo victimario que se encargará de vengar su dolor, de vengar su abandono y de más sentimientos que han estado ahí por mucho tiempo, bien guardaditos. Pero además de que están guardaditos, no se han sanado. A través de palabras y actitudes, va a hacer sentir culpable a su papá. Y esas actitudes pueden incluso afectar la propia salud del hijo. Y en consecuencia, ¿saben de quién también? Del papá. Y eso seguramente tiene algún beneficio escondido para el hijo. Veamos este Día del Padre desde la perspectiva de papá.
Y es que también a lo largo de estos 10 años, el tipo de papá que yo he atendido regularmente se siente orgulloso de sus hijos, sin importar siquiera cómo sea el hijo con ellos, sin importar cómo sea el comportamiento, ni su trato hacia él, hacia este papá, ni siquiera eso le importa. La cosa es que este papá siente un dolor del que pocas veces habla, un dolor en el pecho. Incluso son personas que han sufrido conatos de infartos, si es que no ha sufrido algún infarto ya. Tengo que decir que sí, sí hay enojos hacia sus hijos, pero estos enojos son un tanto cuanto diferentes, son un poco más sutiles que el que sienten los hijos hacia él. De hecho, muchísimas veces este tipo de papás llegan a creer que no han sido lo suficientemente buenos padres. Y no sé si les suene conocido esto que les voy a decir, pero se repite mucho la frase, yo solo quería, yo solo quería darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. O la otra frase, también muy famosa, yo no quería que mis hijos vivieran lo que yo viví. Pero ¿saben qué? Resulta que sí, que repite patrones. Y casi siempre lo hace sin notarlo. ¿Saben por qué? Porque ese papá también fue un hijo. Y aquí podríamos hablar también de una gran compilación de tipos de padres. Pero sin afán de poner aquí juicios, la mera verdad, es que tú y solamente tú elegiste a tu papá de forma deliberada. Repito, tú lo elegiste deliberadamente. Ojo, lo siguiente puede sonarles un tanto cuanto egoísta, pero óiganlo, piénsenlo, es más, siéntanlo y después me dicen lo que piensan. Porque todos ustedes que están viendo esto buscaron solamente a su papá, solamente por su ADN, por la información en su ADN, y te encargaste de hacer todo lo que pudieras hacer para influir en un plano poco comprensible para la mayoría, en que tus papás se conocieran, en que tus papás se enamoraran, en el mejor de los casos, o que coincidieran y te procrearan sin mayor relación que la sexual. No te importó, no te importó nada, porque ya tenías lo que querías, la información del ADN de ambos, en especial de tu papá. Pero ¿para qué querrías tú? ¿Para qué buscarías tú el ADN de ese papá que tuviste? Esa es una pregunta que ha sido respondida en el 100% de las ocasiones que he atendido a personas que vienen a consulta por temas como esos. ¿Y saben de dónde sale la respuesta? Nada más y nada menos que desde lo más profundo de su alma. Y aquí cabría preguntarnos, ¿qué aprendí yo de ese papá? Como quiera que haya sido, ¿qué aprendí yo? ¿Qué aprendió mi alma? Cuando nos contestemos eso, lo menos que podríamos hacer como hijos es reconocerles que ellos, nuestros papás, fueron, han sido y son aún, sin importar en dónde se encuentren hoy, la mejor versión o la única de papá que ellos supieron y pudieron ser en su momento. Si tu papá está aún físicamente en este plano, sácalo de onda. Sácalo de onda, pero en modo padre, en modo bonito. Acércate a él, acércate sin esperar algo a cambio, sin esperar algo específico. Acércate a sumarle, acércate a darle algo positivo. Súmale algo a su vida. Porque te voy a decir algo. Aunque tú pudieras creer que ese papá que según tú te tocó, restó en tu vida, créeme, te puedo afirmar que sumó y hasta multiplicó. Este video es para desear felicidad a todos los padres y a todos los que de alguna u otra forma hemos fungido en algún momento como tal. Feliz Día del Padre.